la primera orden divina hacia el pueblo de Israel. Y dice Rashi que debería ser la primera frase de la Torá. O sea, suponiendo que la Torá es un libro de órdenes, un libro de mitzvot, entonces debería empezar en el orden número 1, que es el calendario hebreo. ¿Y cuál es el calendario hebreo? Dios está mostrando a Moisés la luna tal como está naciendo, ¿sí? La nueva luna del mes. Y lo dice así, verás, y esto conságralo, esto santifícalo. Y bueno, es decir que el calendario hebreo debe ser un calendario lunar. Pero el calendario hebreo es lunar y solar a la misma vez. ¿Cómo puede ser lunar y solar? Lunar y solar es de mes a mes dependemos en la luna, ¿sí? En ciclo de la luna. Y para determinar el año, esto dependemos también del sol. ¿Cómo es? Pues dice la Torah que hay que guardar el mes de la primavera. Que Pesach, la salida de Egipto, la fiesta de la salida de Egipto, tiene que ser siempre en la primavera. Entonces, el calendario, por ejemplo, el calendario musulmán es un calendario que es únicamente lunar. Entonces, por ejemplo, el Ramadán va a salir cada año en otra estación, ¿sí? Otro mes y otra estación del año. Y en realidad, el calendario lunar, frente al calendario solar, está faltando 11 días y algo. O sea que en 3 años ya estamos faltando más de un mes, ¿no es cierto? Entonces, en el calendario hebreo, cada 2 o 3 años, depende, tenemos un año bisiesto. O sea, un año que tiene, en vez de 12 meses, tenemos 13 meses, ¿sí? Tenemos un Adar doble, ¿sí? El mes que está bisiesto es justamente este mes, el mes de Adar. Entonces sale Adar 1 y Adar segundo, ¿sí? Para que el mes de Nisan, el mes de la salida de Egipto, va a caer siempre, siempre, siempre en la primavera. Como dice la Torah, cuida el mes de la primavera. ¿Sí? Entonces, la mitzvah de santificar el mes, tal como dijo Dios a Moisés, así verás y esto santifícalo. Entonces volvió una ley que de mes a mes la Corte Suprema del pueblo de Israel, que son los Sanedrín de 71 sabios, tenían que recibir testigos que han visto a la luna, el nacimiento de la luna. Vienen bastante testigos de todas partes de Israel que han visto y pueden transgredir la Shabbat viajando en Shabbat para venir a testiguar. La Corte Suprema, el Sanedrín, está preparando comida para todos, lo está recibiendo a todos, está escuchando el testimonio de todos, mas debe basar nomás en un solo testimonio, ¿sí? En un grupo de testigos, que puede ser de 2 para arriba. Y lo están cruzando informaciones
pues preguntándole cada uno aparte, ¿en dónde han visto la luna? O sea, ¿en qué parte, en qué altura en el cielo? ¿En qué dirección? ¿A qué hora fue? ¿Sí? ¿Cómo han visto la luna? Con la cara, la cara hacia dónde, cara arriba, cara abajo. Sí, le estaban mostrando diferentes imágenes de luna para saber exactamente cómo lo han visto. Y ellos saben todas las posibilidades astronómicas, ¿sí? Cómo en realidad puede aparecer la luna, ¿sí? Y cómo no puede aparecer. Entonces sabían exactamente si son testigos verídicos o no. ¿Por qué es tan importante? Pues en otras épocas han tratado de alterar el calendario hebreo, ¿sí? Una vez que han declarado los Sanedrín, la Corte Suprema, han declarado el mes consagrado, entonces estaban avisando esto a todo Israel mediante fogatas en las puntas de los montes. Y así pasó la noticia en todo Israel. Más que fuera de Israel tenían que enviar emisarios. Pero desde que han intentado diferentes sectas que han salido del pueblo de Israel, como los baitositas y seitas, han tratado de alterar el mes con fogatas, ya no podían confiar en fogatas, ¿sí? Entonces tenían que llegar los emisarios del Beidín, emisarios confiables, tenían que llegar a toda parte de Israel. Por esta razón, Rosh Hashanah, el primer día del año, es de 2 días. ¿Por qué de 2 días? Pues tenían que llegar los emisarios y podían demorar un día. Entonces, aún en Israel, el Rosh Hashanah es 2 días. Fuera de Israel, todas las festividades lo estamos comentando en doble. De 2 días de primer día de Pesach, 2 días del séptimo de Pesach, 2 días del comienzo de Sukkot, 2 días del Simchat Torah, 2 días de Shavuot. O sea, cada fiesta de Dios tenía que hacer el doble. ¿Por qué? Porque fuera de Israel, necesariamente, o sea, no sabían cuándo será, ¿sí? Pues el calendario hebreo, el mes puede ser de 29 días o de 30 días, ¿sí? Así cada mes. Entonces tenían que suponer que la fiesta empezará hoy noche, ¿sí? Y será la fiesta, o también será mañana noche también. Entonces tenían que festejar los dos. Entonces, como por la duda fue de 2 días, fuera de Israel se consagró el segundo día y así se quedó, aunque estamos basados hoy día en un calendario fijo y ya no estamos santificando según la vista el mes. Entonces, como el tiempo, la dimensión del tiempo, como la dimensión del espacio, una cosa que fue consagrada quedó consagrada. Entonces, como un lugar que quedó santificado, quedó santificado. Entonces, también un tiempo, el segundo día de Pesach, quedó consagrado fuera de Israel. Entonces, así quedó y no podemos alterarlo, ¿sí? Como por la duda lo estaban haciendo 2 días, así quedó fuera de Israel. Entonces, mucha gente lo están dudando, que lo hicieron por la duda, pero
Una vez que quedó consagrado y así queda. Entonces, fuera de Israel hemos ganado cada fiesta en doble, por la duda. Esto es sobre los meses. Entonces, la razón, vamos a la razón. La razón por qué el pueblo de Israel está contando a la luna, pues está asemejando a la luna. Como el pueblo más pequeño de todas las naciones. Asimismo, como el luminario pequeño. La luminaria pequeña, en la creación dice que Dios creó las dos luminarias grandes. O sea que el sol y la luna fueron iguales. Y dice el Midrash, es imposible que dos reyes reinarán con la misma corona. Y ahí Dios le contesta a la luna, tienes la razón, anda, achica a ti mismo. Y así tenemos la luna, que es más pequeña, y no solamente que es mucho más pequeña que el sol, sino no tiene luz propia. Toda su luz está recibiendo del sol. Pero tiene su propia ventaja, que está renovando de mes a mes. Cada mes está naciendo nuevamente, está renaciendo. Entonces el renacimiento de la luna, esto es la esperanza del pueblo de Israel, con la redención. Pues dice en la redención, será la luz de la luna como la luz del sol, o sea que va a tener su propia luz, ¿sí? Y del mismo tamaño, y mucho más allá, como la luz de los 7 días de la creación. ¿Cuál es la luz de los 7 días de la creación? Pues en el primer día Dios creó la luz y la oscuridad. Antes que creó en el cuarto día, en el miércoles, creó los luminarias. O sea que la luz era independiente totalmente de luminarias. La luz primer día y las luminarias en el cuarto día. Con la luz que Dios creó el mundo, dice que Adán pudo ver desde el comienzo del mundo hasta su fin, hasta el futuro. Podía ver todo con esta luz. Esta luz lo iluminaba todo. Y una vez que pecó Adán, entonces Dios ocultó esta luz. ¿Y en dónde lo ocultó? ¿Para cuándo lo ocultó? Lo ocultó para los días de la redención. La redención por Mashiach, entonces ahí por supuesto que gozaremos de esta luz que Dios la ocultó para los íntegros. Para el futuro, para los íntegros. Ahora Dios la guardó, la ocultó. ¿En dónde la ocultó? En la Torah, por supuesto. Pero ¿en dónde en la Torah? Dice el Baal Shem Tov que Dios lo ocultó en el libro sagrado Zohar. Y esto es en especial ocasión. Una vez estaba el Baal Shem Tov estudiando con sus discípulos. Entró una mujer que su esposo la abandonó. Está solita con los hijos, criando los hijos y no tiene cómo proveerlos alimento y no tiene manera de saber dónde está su esposo. Por supuesto no puede casar con otro
Otro esposo, pues no tiene el get, no tiene el divorcio. ¿Sí? Entonces está en una situación imposible. Estaba llorando al Baal Shem Tov que le ayude, y el Baal Shem Tov no solía utilizar lentes. En esta ocasión sacó el Baal Shem Tov del cajón un par de lentes y se lo puso sobre su cara, abrió el libro sagrado Zohar, fijó en él un momento, cerró el libro, devolvió los lentes y le dice a la mujer: su esposo está en tal pueblo, en la calle principal hay una peluquería, vaya, encuéntrale a su esposo. Entonces los alumnos le preguntaron al Baal Shem Tov: el hecho que sabes hacer milagros ya sabemos, pero en realidad no necesitas utilizar lentes, pues aquí estás estudiando todo el día sin lentes. Entonces, ¿por qué has utilizado los lentes? Esto es la pregunta. Entonces el Baal Shem Tov les enseñó que la luz, que con ella Dios creó los mundos, desde el pecado de Adán, Dios la ocultó. ¿En dónde la ocultó? Por supuesto en la Torah. ¿Pero en dónde en la Torah? En el libro sagrado Zohar. Zohar significa en hebreo, ¿quién sabe qué significa la palabra Zohar? ¿Cómo? Resplandor. Resplandor. Resplandor, sí. Resplandor, o sea, luz. Entonces, Dios la ocultó allá. Pero para dar un detalle específico, ¿sí? Con la luz infinita, entonces necesitaba contraer la luz. Y por eso utilicé los lentes como un método físico para contraer la luz, para poder visualizar algo bien específico, como dónde está el esposo de tal señor. Entonces aquí nos enseña el Baal Shem Tov una grande lección. De la luz infinita, la luz que con ella Dios creó los mundos, que está guardada para los íntegros y que lo saben utilizar en ocasiones, ¿sí? Esta luz de la Cábala que tanto impresiona a la gente, como cuando estaban utilizando la Kabbalah en diferentes ocasiones, gente como el Maharal de Praga, como diferentes personajes que estaban utilizando la Kabbalah en ocasiones muy emergentes, pues no querían utilizar este conocimiento, sabían que este conocimiento es bien sagrado, ¿sí? Pero hasta hoy en día está impresionando a toda la gente este conocimiento, pues ahí está la fuente de todo. Ahí está la fuente de toda la creación. ¿Cómo es que la creación está creada? ¿Cómo es que Dios está creando los mundos con sus hablas? ¿Sí? ¿Cómo están originando todos los mundos en lo espiritual? ¿Sí? Por eso en realidad se llama Kabbalah. Kabbalah significa de recibir. Es una cosa que la gente lo han recibido de maestro a alumno. Y a veces vivió este maestro una vida entera y no encontró un alumno digno, así que llevó estos secretos a la tumba. O sea, debería pasar este conocimiento solamente a alumno que es digno de este conocimiento y no así nomás, tal como lo tratan de divulgar hoy. No es el conocimiento ni algo que está semejando. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? La prueba es si uno no está cambiando desde dentro,
en realidad no tiene nada que ver con la Torah. Toda la Torah es para que nosotros nos cambiemos desde dentro. Si esto no te cambia desde dentro, en realidad no es la Torah. Esto es la medida. Y la Torah nos reclama a todos un paso adelante. Un paso fijo adelante en cambiar su personaje. No seguir sus deseos y cumplirlos y andar adelante nomás. No, no, no. Cada uno de nosotros tiene que cambiar. Esto es la única manera de avanzar y acercar a Hashem. ¿Sí? Entonces, cuando estamos aquí reunidos alrededor de lo que son los 7 leyes de Benei Noach, cada uno de nosotros está cambiando, ¿sí? Uno en no idolatrar, que por supuesto aquí todos estos países están sumergidas en idolatría, o sea, desde antes de los españoles, después, o sea, todo el tiempo con la misma idolatría que lleva las mismas inmoralidades de no matar, de no robar, de no cometer adulterio e incesto. Todos estos crímenes siguen y siguen, antes de la libertad, después de la libertad, en la misma vaina, en la misma corrupción, sigue y sigue. ¿Por qué? Porque no hay esta autodefinición de Benei Noach, que somos Benei Noach, somos descendientes, somos hijos del gran Noach, del tzadik, que fue capaz de mantener su integridad frente al mundo entero que fue corrompido. ¿Sí? Entonces, él pudo, él con sus hijos, más los animales que fueron fieles a su especie, podían construir el nuevo mundo. ¿Sí? Este crisol es exactamente lo que estamos pasando ahora en momentos de la pandemia. Pero bueno, volviendo al tema del calendario hebreo, el primer Rashi, o sea, el gran comentarista Rashi que va comentando sobre toda la Biblia, está empezando su primer comentario sobre el versículo en Génesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Entonces va Rashi y hace una pregunta simple. Si yo entiendo bien la Torah, es un código de ley, y un código de ley tiene que empezar con la ley número 1. Pero por algo está comenzando la Torah no con ninguna ley, sino relatando cómo fue la creación de cielos y tierra. Y todavía no va ninguna ley. Luego sigue la Torah con las generaciones, el pecado de Adán, luego de Caín y Abel, luego de Enosh y las generaciones hasta Noé, ¿sí? Y el diluvio, luego con el nuevo mundo, las generaciones tras de Noé, hasta los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y la formación del pueblo de Israel en el crisol de la esclavitud en Egipto, la salida del éxodo de Egipto con milagros explícitos, y ahí en realidad vienen las leyes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a leer ahora en este Shabbat es la primera ley que Dios se dirige al pueblo de Israel como pueblo, les está dando calendario. Esto es previo a la salida de Egipto con milagros explícitos. Esto es la primera ley. Entonces, dice Rashi, según mi entendimiento, la Torah debería empezar con esta ley, con la ley del calendario hebreo, de la santificación del mes. Con esto debería empezar la Torah, no con el relato cómo Dios creó cielos y tierra. ¿Qué relevante es para un código de ley? Entonces,
¿Por qué la Torá empieza con este comentario? ¿Cómo Dios creó cielos y tierra? Entonces la respuesta está en el versículo de los Salmos, Koach ma'asav higid le'amo latet lahem nachalat goim. La fuerza, el poder de sus manos ha comentado a su pueblo para entregarles herencia de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Y va comentando Rashi. Si van a decir las naciones al pueblo de Israel, ustedes son asaltantes, ustedes son conquistadores, pues han arrebatado tierra de 7 naciones que han vivido allá en la tierra de Israel. Sí, se llamaba la tierra de Canaán. Vivieron ahí los kenanitas, los emoritas, los gitaitas, los jebusitas, o sea, 7 naciones han vivido en la tierra de Israel. Y ustedes han venido y lo han conquistado. Son conquistadores, son asaltantes. ¿Con qué derecho han quitado esta tierra a las 7 naciones? Responderán el pueblo de Israel. ¿Qué van a responder? Toda la tierra es de Dios. Él la creó. Esto es lo que estamos estudiando en Génesis. En comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Él es el creador, Él es el dueño. Entonces, Él la creó y la dio a quien estaba correcto ante Él. Con su voluntad les entregó, o sea, a las 7 naciones, y con su propia voluntad les quitó a ellos y nos dio a nosotros. O sea, es un traspaso de terreno divino, único en la historia. Existe la historia que aparece, o sea, qué interesante es que siempre vuelven las cosas a suceder y siempre vuelven a reclamar el mismo reclamo. Están reclamando de Israel tal como fueron a colonizar, tal como todas las naciones europeas, tal como los franceses han conquistado Algeria y África del Norte, y tal como los belgas a Congo del África, y tal como los ingleses a Estados Unidos, Canadá, y tal como los españoles aquí, españoles portugueses a América del Sur, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con ninguna colonización, no tiene en realidad nada que ver, sino la entrega divina, ¿sí? Y esto lo único que les convenció a las Naciones Unidas, o antes de esto, la declaración de Balfour en Inglaterra, esta misma Biblia, ¿sí? Ben-Gurión tuvo que llegar, aunque no era judío practicante, pero tuvo que llegar con la Biblia y decir, ustedes están jugando este libro y aquí lo está escrito, que la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, ¿sí? Solamente que para esta dignidad de decir, tienes que practicar el libro para decírselo, ¿sí? Y esto es lo que hace falta para los gobernantes en Israel, ¿sí? Pues mientras más lo van a cumplir, más dignidad van a tener frente de las naciones, decir, esto es nuestra tierra, ¿sí? Basándose en el libro, que todo el mundo lo están juramentando, ¿sí? Han podido decir a Obama,
Mire el libro que has juramentado, ¿sí? Ábrelo nomás. ¿Lo has juramentado para ser presidente? Abre nomás. ¿Cuántas veces dice la Torah que Dios está entregando esta tierra para el pueblo de Israel? Entonces no hay aquí discusión con ningunos palestinos, sino hay aquí solamente un traspaso divino. Esto es la razón que el Rebbe estaba en contra de ceder cualquier centímetro a los reclamos de los árabes. Dice el Rebbe, si tú estás cediendo un solo centímetro, es decir, que la entrega divina no es entrega divina, pues estás reconociendo que has conquistado con la fuerza de la arma, y en realidad no tienes esta fuerza. Como nación tan pequeña, como un pueblo tan pequeño, ¿cuál es la probabilidad que va a ganar 5 ejércitos a la vez en el año 1967? No hay ninguna probabilidad. Es un milagro divino que Dios está entregando al pueblo de Israel con buenas caras la tierra de Israel. ¿Sí? Y si es Dios que la dio, entonces tú no lo puedes ceder. ¿Sí? Pues si lo estás cediendo, estás reconociendo que no es tuyo. En los tiempos de Alejandro Magno, relata el Talmud, cuando él llegó y conquistó la tierra de Israel, entonces cuando llegó al templo de Jerusalén, salió el sumo sacerdote, que fue el Shimon HaTzadik, Shimon el íntegro, saliendo con los 8 ropas y con los Kohanim para saludarlo. Y el Alejandro Magno posternó ante él. Sus generales no estaban de acuerdo, dijeron, ¿cómo es que estás posternando ante este señor viejito? Él debería posternar ante ti, no tú ante él. Entonces él les aclaró, mire, yo me concentro ante cada batalla y si yo veo este rostro de este señor, yo sé que gané la batalla. Y si no lo veo, mejor no me meto en esto. Así que yo conozco estas caras y yo sé a quién debo todas mis victorias. Por eso es la razón que me posterné ante él. Entonces, él reconoció que toda su fuerza, ¿sí? Todas sus victorias viene de este Rebbe, ¿sí? Y de esta casa, de este templo de Jerusalén. Entonces, él sabía dónde está el núcleo del poder, ¿sí? Y que el poder no le pertenece a él, sino es de Dios. Él lo sabía mejor que nadie, aunque sus generales no lo entendieron. Bueno, como fue un nuevo rey, entonces no sabían la gente cómo va a comportar con el pueblo de Israel. Y llegaron 3 demandas. Llegaron 3 demandas que demandaron arrebatar la tierra de Israel del pueblo de Israel. Y como los sabios no sabían cómo será con nosotros, entonces temían mucho de entrar a este juicio. Llegó un judío simple que pareció un poco raro, era jorobado, se llamaba Gvia ben Psisa. Y él dijo, ¿saben qué? Yo voy a representar. ¿Qué vas a representar? Voy a representar el pueblo de Israel en el juicio ante Alejandro el Magno. ¿Tú? ¿Cómo vas a representar? Dice, no se preocupen, yo voy a decir solamente palabras basadas en la Torah. No voy a decir nada de mis propias opiniones. Solo voy a hablar palabras basadas en la Torah. Si yo gano, digan, nuestra Torah ganó. Si yo pierdo, digan,
no reconocemos a este Señor. Entonces no tiene nada que perder. Entonces dijeron los sabios, como vas a hablar solamente palabras basadas en la Torá, váyate y gánalo, gana el juicio. Y él fue, llegando ante Alejandro el Magno, diciendo, vengo en representación del pueblo de Israel para el juicio. Dice Alejandro el Magno, no hay problema, nos fijamos una fecha para el juicio. Bueno, ¿quién llega primero? Llegan los ismaelitas. Los ismaelitas, quien pretenden ser descendientes los árabes de hoy, los ismaelitas. En realidad no pueden pretender los ismaelitas, los árabes pretender ser ismaelitas, pues Sanjerib, el rey de Babilonia, su método de gobernar era mezclar todas las naciones hasta no dejar ninguna identidad de ninguno. Él mezcló uno con el otro y todas las naciones mencionadas en la Biblia ya fueron mezcladas, menos el pueblo de Israel que cuidó su identidad. Entonces, no tenemos kenanitas, no tenemos ismaelitas, no tenemos amalequitas, no tenemos todas estas naciones que fueron en este momento identificados. Pero ante Alejandro el Magno, estamos hablando todavía en el primer templo, antes del reino de Sanjerib, llegan los ismaelitas y reclaman que 2/3 de la tierra de Israel. ¿Con qué derecho? Dice Ismael, es el primogénito. Entonces el primogénito lleva la doble porción en herencia. Entonces si son 2 hijos, Ismael y Yitzhak, el primogénito tiene que recibir 2 partes y el otro una sola parte. Entonces por eso estamos reclamando 2/3 de la tierra de Israel. Le dice Alejandro el Magno al Gvia ben Psisa, ¿qué le vas a responder? Entonces dice Gvia ben Psisa, toda esta ley es la ley de la herencia. Después que falleció el padre, ahí empieza la herencia, pero está haciendo una pregunta al rey. ¿El padre en su vida puede regalar a quien plazca sus bienes? Dice el rey, está en su derecho. Mientras vive puede regalar a quien le plazca. Dice Gvia ben Psisa, esto es exactamente el escenario. Pues Abraham dio a Yitzhak en vida todo lo que tuvo. Y los otros hijos que tuvo les dio regalos. Dice que les dio un nombre de impureza, o sea, en cada idolatría debe haber un grano de lo que es la verdad. Entonces, él les dio diferentes nombres de idolatría y los envió. Que esto será su fuente de poder. Pero a Yitzhak le dio todo lo que tuvo antes de casar, pues él invirtió en Yitzhak, él sabía que en Yitzhak está la promesa, le dio todo lo que tuvo, inclusive la tierra de Israel. Entonces, Abraham en su vida regaló todo a Yitzhak, toda la tierra de Israel. Entonces, no llegamos a la ley de herencia, pues en vida ya fue entregada. Entonces, no tenían nada para responderle. Tuvieron que ir. ¿Quién más está demandando? Los kenanitas, que están demandando toda la tierra de Israel. ¿Con qué derecho? Dice la tierra de Canaán. Lo está dicho ahí en la Biblia. La tierra de Canaán. Nosotros somos los cananitas. Nosotros merecemos la tierra de Israel. Sí, vinieron de este pueblo que salió de Egipto con el éxodo y nos arrebató. ¿Sí? A los kenanitas respondió
Gvia ben Psisa dos respuestas. Primero, esta respuesta que dice Rashi: toda la tierra es de Dios. Él la creó y entregó a quien le parecía. Con su voluntad les entregó a ustedes y con su propia voluntad les quitó a ustedes y nos entregó a nosotros. Esto es la primera respuesta. La segunda respuesta es que Canaán es el hijo de Ham. Y tras del diluvio, Ham, cuando Noé emborrachó, pues Noé ingresó a la arca con ramas de vid, entonces él plantó vid y preparó vino y se embriagó. Y una vez que estaba embriagado, dice que Ham lo violó. Y según otro comentario, lo castró, pues vio que su padre quería traer más hijos al mundo, ¿sí? Y él no quiso que la tierra se dividiera solamente entre él y sus hermanos, que compartirán la tierra entre tres. Dice que mi padre quiere traer más hijos, entonces tuvo celos y lo castró. Ahí lo maldijo Noah. ¿Cómo lo maldijo? Le dijo que su hijo, Canaán, será esclavo para Shem. Dice Gvia ben Psisa: si ustedes son canaanitas, deben ser esclavos nuestros, pues nosotros somos descendientes de Shem. Y Noé dio a Canaán como esclavo de Shem. Entonces, lo que pertenece al esclavo pertenece en realidad a su amo. Y si ustedes son esclavos nuestros y tienen la tierra de Israel, entonces a nosotros nos pertenece. Esto es la segunda respuesta que dio Gvia ben Psisa para los canaanitas. Como no tenían nada para responder, se fueron. Tercer demandante fueron los egipcios. Dicen: el pueblo de Israel han sacado de aquí, han prestado oro, plata. Ahí está escrito en la Torá: nunca lo han devuelto. Como pago aceptamos con mucho gusto la tierra de Israel. Dice Gvia ben Psisa: un momento, nosotros hemos trabajado 210 años de esclavitud en Egipto, multiplicado en 2-3 millones de personas, todavía ustedes nos deben. Como no tenía nada para responder, se huyeron. Entonces se ve que cuando uno está aferrando con la verdad de la Torá, ¿sí?, entonces está ganando en cada juicio. Y esto es lo que tenemos que aprender. Porque, nos toca ahora el tema del calendario hebreo, que debería ser la primera ley, ¿sí? La manera como estamos consagrando a la luna y el nacimiento de la luna. El pueblo de Israel es el pueblo más pequeño de todas las naciones, ¿sí? Siempre han sufrido por ser la minoría, pero siendo la minoría, pero iluminando en la oscuridad. Esto es la luna. Y con el potencial de la renovación, ¿sí? De mes a mes estamos renovando. Tenemos todo el tiempo el potencial de renacer, de renovar, renacer. Entonces, esto es lo que cuenta el pueblo de Israel como fuente de poder. Y Dios mismo está diciendo: traigan sobre mí una expiación, pues he achicado a la luna. O sea, traigan sobre mí una expiación, porque el pueblo de Israel es el más pequeño de todas las naciones, porque es
más perseguido de todas las naciones, ¿sí? Pero sin embargo, está esperando siempre a su renacimiento con la redención por Mashiach. Entonces, de la misma manera, nosotros como Bnei Noach estamos esperando a este renacimiento, esta renovación y intentando iluminar hasta la más fuerte oscuridad. Entonces, esto es la fuerza que tenemos, especialmente cuando vemos la luna recién naciendo, ¿sí? Cuando nace la luna casi no ilumina, es un banano tan fino, tan pequeño, que es difícil verlo, siquiera. Pero sabemos que se va a crecer y crecer cada día. Y estamos desde el nacimiento de la luna contando primer día, segundo día, tercer día, hasta que tenemos la luna llena, ahí es el día 15 del mes hebreo. Y de ahí está achicando la luna. Pero seguimos contando 16, achica más, contando 17, y así 18, 19. Normalmente, hasta en la halajá, en la ley judía, se vieron los días que está achicando la luna como días que no son dignos para casarse, son días de disminución. Pero el Rebbe nos está enseñando de diferente manera. No estamos disminuyendo. No estamos disminuyendo. Y la prueba es que seguimos contando para adelante. 16, 17, 18, etcétera, hasta 30. Y el Rebbe lo explica de la siguiente manera. Los días que la luna está aumentando luz, está acercando la luna a su fuente de luz, hacia el sol. Mientras más acerca el sol, está aumentando su luz. Pero en los días de la otra mitad del mes, está acercando la luna a la fuente de la luz, que es más allá de sol y luna, ambos. O sea, hacia la luz de la creación, del primer día de la creación. A la luz de los 7 días de la creación. A la luz que no depende de luminaria. A nosotros nos resulta como disminución de la luz. Pero en realidad está acercando a la fuente de la luz, que es más allá de las luminarias. Y por eso estamos acercando a la mismísima fuente que es más allá de revelaciones. Esto es el proceso de la redención. Estamos en la oscuridad más tensa, es decir, que estamos más cerca a la alba. Esto es uno de los fenómenos de la redención. Es decir, que estamos acercando aquí, mientras menos vemos revelación divina, estamos más conectándose a Dios de una manera que no depende de las revelaciones que vamos a ver. Es decir, para decir de una manera más transparente. Si hubiera sido la realidad que cada persona
que cumple la ley divina, está haciendo una buena acción, inmediatamente hubiera recibido un premio increíble. Todos estaban haciendo buenas acciones, sin duda. Si cada persona que estaba pecando, ¡bum!, le estaba cayendo un castigo, igual estás quitando aquí todo libre albedrío. La gente no hubieran tenido libre albedrío. O sea, con menos revelación, estás más acercando a Dios, pues lo sigues aun que no lo puedes ver. Y por eso, en realidad, mereces una buena recompensa. Los 7 leyes de Bnei Noach tienen, por supuesto, recompensa y castigo. Sí, recompensa y castigo son de las fuentes de la fe, de los principios de la fe. Que Dios maneja el mundo y hay recompensa y castigo. Pero no lo vemos de una manera inmediata. Toca creer, toca seguir en esto, en estos principios. Y los 7 leyes, toca cumplirlos únicamente porque Dios lo ha ordenado. No porque es común, no porque la sociedad, ni por la policía, sino porque Dios se lo ha ordenado, no por ninguna otra razón. De esta manera somos Bnei Noach, pues Dios se lo ha ordenado. Y de esta manera merecemos la recompensa de la redención. Entonces, que será muy pronto la renovación no solamente de la luna, que va a venir ahora, va a venir el mes de Nisan. El mes de Nisan, ya vamos a pasar del mes de Adar, que es mes ya hemos hablado, de un mes de mucho de mucha suerte para el pueblo de Israel, como lo trajo Purim, al mes de la redención, al mes del éxodo de Egipto, que cada uno de nosotros va a salir del propio Egipto, de los propios estrecheces que nos rodean, ¿sí? Estrecheces en lo físico, estrecheces en lo espiritual, todo tipo de estrecheces. O sea, el mes de la redención, dice que en Nisan fueron redimidos y en Nisan serán redimidos. Nisan es de la palabra Nisim, que son milagros. Entonces, el día domingo tendremos el comienzo del mes de Nisan. O sea, sábado noche, domingo, comienza el mes de Nisan. Y a este nacimiento, a este renacimiento, estamos esperando todos con la redención del Mashiach. Ser redimidos de una vez por todas, con la redención perfecta y completa, la redención eterna de Mashiach.